Las y los saludo con gusto, alumnas y alumnas de tercer grado. Es un gusto volver a encontrarnos en una sesión más de lengua materna, aquí en Aprende en Casa 3. Soy la profesora Denise Hernández. Estoy muy contenta de estar con ustedes en compañía de la maestra Brenda Maldonado. Gracias, profesora Denise. A mí también me da mucho gusto estar con todos ustedes en esta sesión. Les recuerdo que no hay mejor complemento para los buenos hábitos de estudio que una alimentación balanceada y buenos hábitos de higiene. Claro, además de una rutina constante de actividad física. Recuerden que si se cuidan, cuidan a los demás. Esta sesión se titula Anotando, Analizando. El aprendizaje esperado es: elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. Y su propósito es analizar notas de observación de experimentos científicos. Antes de comenzar, tengan a la mano su cuaderno, un bolígrafo o lápiz y su libro de texto. Anoten la fecha y el aprendizaje esperado. Elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. Manténganse muy atentos durante la sesión y tomen nota de lo que consideren más importante. Pueden escribir palabras clave y relacionarlas mediante conectores o líneas para elaborar un organizador gráfico. Comenzaremos hablando un poco sobre el mito. El mito fue una de las primeras formas en que la humanidad intentó explicar los fenómenos que ocurrían a su alrededor. Un mito muy conocido es el de Perséfone, el cual intenta explicar el transcurrir de las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Según el mito, las estaciones suceden porque Perséfone era la esposa de Hades, rey del inframundo, y tenía que estar con él 7 meses al año, tiempo en el que la madre de Perséfone, la diosa Deméter, dejaba de lado su labor de volver fértil la tierra. Conforme la humanidad fue evolucionando, su pensamiento también se modificó y encontró nuevas formas de explicar su realidad, las cuales buscaban ser más objetivas y universales. Estas formas de explicar los fenómenos han recibido el nombre de modelos científicos. Acompáñennos a ver la siguiente cápsula donde explican en qué consiste este método. Preparen su cuaderno y tomen nota, porque en esta ocasión nuestra sesión tiene relación con la asignatura de Ciencias 3, asignatura donde ustedes aprenden a observar el mundo que les rodea y a experimentar para encontrar la explicación de diversos fenómenos naturales. Corre video. Esta maqueta la hizo mi tía. Verán, ella es arquitecta. Vino de visita y en unos minutos se la llevará a su trabajo donde presentará su proyecto de construcción. ¿Ustedes saben por qué mi tía hace una maqueta cuando busca construir un edificio? Ella elabora planos y maquetas para representar sus ideas ante los demás. A esto se le conoce como modelo. Sin embargo, hay otro tipo de modelos. Por ejemplo, los modelos científicos. Un modelo científico es una representación que nos permite entender cómo es un objeto, un suceso o un fenómeno natural. Un modelo científico surge de las respuestas que los investigadores dan a las preguntas que se originan de sus observaciones. Por ejemplo, desde la antigüedad, el ser humano ha observado el aparente movimiento del Sol, la Luna y las estrellas para contestar las siguientes preguntas. ¿Dónde se ubican los astros en el universo? ¿Qué astros se mueven? ¿Cuáles de ellos carecen de movimiento? Como pudieron ver, los científicos son las personas que se encargan de investigar por qué suceden ciertos eventos o fenómenos para poder explicarlos. Pero, ¿cómo hacen esa investigación? En el video se menciona que los investigadores comienzan a partir de una observación y luego se plantean una serie de preguntas en torno a lo que han observado. Por ejemplo, en el caso del mito de Perséfone, los antiguos griegos observaron que el clima cambiaba
y que también cambiaba la vegetación que había a su alrededor. Después de cuestionarse qué sucedía, dieron una explicación acorde con las creencias de esa época. Sin embargo, las explicaciones que aportaban los mitos, tanto griegos como de cualquier otra cultura, no eran universales, porque cada cultura tenía sus propias creencias y los mitos no coincidían, es decir, no tenían una aceptación universal. Por eso fue necesario explicar los fenómenos con evidencias que fueron válidas para todos, independientemente de la cultura a la que pertenecieran. A lo largo de muchos siglos se desarrolló un procedimiento que tiene ciertas bases comunes para llevar a cabo cualquier investigación y que busca un resultado objetivo y válido. Este procedimiento se llama método científico y consta de las siguientes partes: observación, planteamiento del problema, búsqueda de información, hipótesis, experimentación, registro de valores obtenidos durante la experimentación, análisis de datos e interpretación. Para el propósito de nuestra sesión, solo nos centraremos en el registro de los valores obtenidos durante la experimentación, ya que es en él donde los científicos toman nota de sus observaciones. Es importante que tengan un panorama general para que puedan observar en qué momento del proceso de investigación tienen que hacer las notas de observación de un experimento científico. Pero esto no es nuevo para ustedes. Estoy segura de que en sus clases de Ciencias 3, con énfasis en química, han leído o realizado notas de observación de algún experimento científico. Veamos algunos ejemplos para que refresquen su memoria y en caso de no haber realizado algún experimento, comiencen a familiarizarse con este tipo de textos. Vamos a leer las notas de observación de un científico árabe nacido en el año 995 de nuestra era, llamado Hassan ibn al-Haytham y llamado en Occidente Alhazen. Él publicó un libro cuyo título traducido al español es El libro de Alhazen sobre la óptica. La aportación que hizo a la humanidad Alhazen con esta publicación radica en que fue una de las primeras investigaciones basada en la experimentación, en lugar del razonamiento abstracto, el cual era muy común en su época. Como podemos intuir a partir del título, Alhazen investigó fenómenos ópticos, es decir, sobre la luz, el color, las sombras y el arco iris. Leeremos un fragmento narrado por otro autor sobre el texto de Alhazen, ya que el texto original es difícil de conseguir. Dentro de este trabajo había un estudio que indicaba que él se ubicó en un cuarto oscuro, que tenía un pequeño agujero en una pared. Afuera del cuarto colgó 2 linternas o faroles a diferente altura. Observó que la luz de cada linterna iluminaba un lugar diferente del cuarto y cada lugar iluminado formaba una línea directa entre el agujero y entre las linternas afuera del cuarto. También descubrió que cubrir la linterna causaba que el lugar que ésta iluminaba se oscureciese, y descubrir la linterna hacía que reapareciera el lugar iluminado. Así, Alhazen ofreció alguna primera evidencia experimental de que la luz no emana del ojo humano, sino que es emitida por ciertos objetos, como linternas, y que va de estos objetos en línea recta. Analicemos estas notas de observación para identificar los elementos que la componen. Primero, ¿qué fenómeno, situación o evento observó Alhazen? En la época en la que vivió este científico, la teoría principal sobre la visión era que los ojos emitían rayos que iluminaban los objetos. Por ejemplo, Empédocles sostenía que la diosa Afrodita había colocado un fuego en el ojo humano y que cuando abría los ojos y miraba los objetos, ese fuego los iluminaba, haciendo posible la visión de esos objetos. Este es el fenómeno que Alhazen observó. Él se hizo preguntas tales como:
¿de dónde proviene la luz? ¿En verdad proviene del ojo humano? Y entonces diseñó su experimento. También podemos darnos cuenta de que en las notas de observación hay una descripción del experimento, además del fenómeno observado. Y que contiene los resultados obtenidos durante la experimentación. Regresemos al texto para localizar estas partes que hemos identificado. Observen que en el primer párrafo nos describe el experimento que realizó, es decir, el procedimiento que siguió. Colocó 2 linternas a diferentes alturas, afuera de un cuarto oscuro que tenía un agujero en una pared. Tapó alternadamente cada linterna para observar lo que sucedía. En los siguientes 2 párrafos describe sus observaciones. Vamos a enumerarlas para que sean más evidentes. 1. El lugar iluminado dentro del cuarto era diferente, de acuerdo con la linterna que estuviera alumbrando. 2. El lugar iluminado formaba una línea recta entre el agujero y una de las linternas. 3. Cuando la linterna estaba descubierta, el lugar permanecía iluminado, pero cuando tapaba la linterna, el lugar se oscurecía. Si volvía a destaparla, el lugar se volvía a iluminar. En el último párrafo aparecen las conclusiones o deducciones a las que llegó el investigador Alhazen a partir de sus observaciones. Estas son: que la luz no emana de los ojos, sino de objetos como las linternas. Que la luz va en línea recta entre el objeto que la emana y el que es alumbrado. Pongan atención a la manera en la que está escrita la nota de observación, que utiliza oraciones breves y muy precisas. No repite información y tampoco expresa comentarios personales. Veamos otro ejemplo de notas de observación de un experimento científico. Seguramente las recordarán de alguna clase anterior. El científico que leeremos a continuación se llama Louis Pasteur. En la época en la que vivió, había una gran controversia por establecer de una vez por todas si la generación espontánea de la vida era posible, específicamente en lo tocante a los microorganismos. Para tratar de ponerle punto final a esta discusión, en 1860, la Academia Francesa de Ciencias creó el premio Alhumber para quien lograra resolver el conflicto. Pasteur, 4 años después, ganó ese premio. Leamos las notas de observación del experimento que le dio el triunfo. En estos experimentos repitió el método de Spallanzani, de hervir el caldo de sopa, pero dividió el caldo en porciones y expuso estas porciones a diferentes condiciones controladas. Algo del caldo estaba en frascos con cuellos derechos que se abrían al aire. Otras porciones del caldo estaban en frascos sellados que no se abrían al aire. Y otras porciones estaban en unos frascos con cuello de cisne especialmente diseñados, en los cuales el caldo estaba abierto al aire. Pero el aire tenía que ir a través de un camino curveado antes de alcanzar el caldo, lo que impedía que cualquier cosa que pudiese estar presente en el aire fuese a sentarse simplemente en la sopa. Seguidamente, Pasteur observó la respuesta de la variable dependiente, el crecimiento de los microorganismos, en respuesta a la variable independiente, el diseño del frasco. Los experimentos de Pasteur contenían ambos controles positivos, muestras de los frascos con cuellos derechos que él sabía se contaminarían con microorganismos, y controles negativos, muestras en los frascos sellados que él sabía permanecerían estériles. Si la generación espontánea ocurría positivamente, cuando exponía el aire, Pasteur formuló la hipótesis de que los microorganismos se encontrarían en ambos frascos, los que tenían cuello de cisne y en los que tenían cuellos derechos, pero no en los frascos sellados. Al contrario, Pasteur encontró que los microorganismos aparecerían en los frascos con cuellos derechos, pero no en los de cuellos sellados o en los de cuellos de cisne. Al usar controles y al duplicar su experimento, usó más de uno de cada tipo de frascos.
Pasteur pudo responder muchas de las preguntas que todavía rodeaban la cuestión acerca de la generación espontánea. Pasteur dijo acerca de su diseño experimental: yo afirmo que, con la más perfecta sinceridad, que nunca he tenido un solo experimento arreglado tal como acabo de explicar, que me haya dado un resultado dudoso. Porter, 1961. Como pudieron darse cuenta, estas notas corresponden a una época más actual y son más rigurosas, tanto en el procedimiento descrito como en la observación. Además, contienen más elementos que lo hacen parecerse más a un reporte de experimento científico y no solo a las notas de observación. Analicémoslo para localizar los elementos que lo componen. En los primeros 2 párrafos se describe el procedimiento que siguió Pasteur. Para su experimentación, al igual que el científico Spallanzani, hirvió el caldo, pero realizó algunas modificaciones con respecto a los contenedores en donde los colocó. En este punto, observamos que el procedimiento de Pasteur ya incluye las variables que pudieran incidir en la experimentación para obtener resultados diferentes, lo que le permite tener cierto control sobre él, por lo que en los 2 siguientes párrafos también describe cómo pueden incidir esas variables y plantea una hipótesis, es decir, anuncia lo que espera que suceda para cada variable. Finalmente, después de la hipótesis, se describen los resultados y hay una valoración de ellos. Recuerden que la observación no es mirar a simple vista, sino contemplar los acontecimientos o fenómenos para comprender su origen, su comportamiento o sus consecuencias. Esto es lo que hace un investigador. Observa detenida y repetidamente un fenómeno. Identifica sus causas, es decir, por qué sucede y cómo sucede, además de sus efectos, es decir, qué provoca. De ahí que una característica de las notas de observación sea utilizar oraciones causales, consecutivas y oraciones que expresan simultaneidad para describir con mayor precisión aquello que se está observando. Esto implica que el investigador reflexione sobre lo que está observando para que pueda seleccionar las palabras más adecuadas y los recursos gráficos necesarios para plasmar objetivamente lo que observa, es decir, sin juicios, valoraciones o interpretaciones personales. Entre los recursos gráficos que puede utilizar están los dibujos o ilustraciones hechos a mano, diagramas u organizadores gráficos, tablas y gráficas. Efectivamente, las notas de observación contienen información muy valiosa que permite hacer comparaciones entre resultados, comprobar o refutar nuestras ideas previas sobre aquello que se observa y encontrar fallas en el procedimiento de experimentación que permitan corregirlo. Por eso, las notas de observación son muy necesarias para elaborar un informe de experimento científico. También contienen algunos elementos comunes como las descripciones del fenómeno observado, del procedimiento de experimentación, de los resultados obtenidos y la deducción o conclusión que se obtiene de ellos. Recuerden que las notas de observación son fundamentales para la elaboración de informes científicos, por lo que es muy importante observar también detenidamente el desarrollo del proceso de investigación que se está realizando. Esto es, los pasos que siguieron para investigar el fenómeno. La investigación del fenómeno no solo consiste en su observación mientras sucede, sino también en considerar la información que ya existe sobre él para poder desarrollar un experimento que permita la reproducción del fenómeno en cuestión, como lo hizo Pasteur. No olviden que deben depurar, organizar y jerarquizar toda la información que registren. Es decir, tendrán que reflexionar sobre el análisis de la información que obtuvieron y decidir cuál escribirán en la introducción, desarrollo y conclusión de su informe. Esto también implica decidir si presentarán la información
mediante tablas y gráficas o si utilizarán algún otro recurso gráfico. Ahora, los invito a que realicen y analicen sus propias notas de observación de un experimento científico. Tengan a la mano su cuaderno, lápiz o bolígrafo y un reloj con cronómetro, cuando esto sea posible. Por ahora, deberán seguir el procedimiento que llevaremos a cabo. Recuerden que deben anotar todos los detalles que observen. Entre más información logran registrar, mejor. Traten de llevar un orden en sus notas. Pueden utilizar números o viñetas y también es conveniente elaborar tablas que les permitan registrar frecuencias de tiempo o temperatura. Vamos a realizar un experimento de separación de mezclas homogéneas. Seguramente ya lo han realizado en su clase de ciencias, así que algunos ya deben tener una idea de lo que se trata. Recuerden que las mezclas homogéneas son aquellas en las que no podemos distinguir sus componentes a simple vista. ¿Preparados? Comencemos con el experimento. Vamos a utilizar 2 gises blancos, un marcador negro de agua y un marcador permanente, además de 2 recipientes con agua. Colocaremos un punto con el marcador de agua en un gis. Haremos lo mismo con el otro gis, pero utilizando el marcador permanente. Y sumergimos ambos gises en cada recipiente sin que el punto toque el agua. Pongan atención a cómo se va desarrollando el experimento. Tomemos el tiempo. Para comenzar a tomar nuestras notas, escriban en su cuaderno la respuesta a las siguientes preguntas. Observen el ejemplo en pantalla. ¿Cuál es el fenómeno que vamos a observar? ¿Cómo se llama? ¿Qué sabes sobre él? Si no pueden responder a todas las preguntas en este momento, solo apúntenlas y respóndanlas después con ayuda de su libro de texto, una monografía o internet. Ahora formulen una hipótesis con las siguientes preguntas. ¿Qué crees que suceda? ¿Por qué? Pueden elaborar una tabla como la que se muestra en pantalla para registrar sus observaciones. Hemos colocado algunas preguntas que les pueden servir para hacer sus anotaciones. Recuerden que comenzamos a medir el tiempo inmediatamente después de colocar ambos gises dentro del agua, por lo que deben hacer sus observaciones anotando el minuto en el que las realizaron. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo transcurrió para que comenzara a separarse la mezcla? También tomen notas sobre el desarrollo del experimento, cómo explicar qué hicimos y cómo se fue separando la mezcla, es decir, el punto de tinta que pusimos sobre el gis con el marcador. Incluyan algunos dibujos de lo que observaron a un lado de sus anotaciones, que les permitan recordar con mayor precisión sus observaciones. Observen las notas de observación que uno de sus compañeros realizó sobre este experimento. Este compañero incluyó números para ordenar sus observaciones. También hizo ilustraciones como recurso gráfico y anotó el tiempo en que realizó sus observaciones. Y trató de hacer descripciones precisas de lo que observó. Sin embargo, no hizo oraciones causales ni simultáneas. Tampoco se observa una reflexión acerca de lo que está observando y no tomó en cuenta los conocimientos previos sobre el fenómeno observado. Recuerden que después de hacer el experimento en su clase de ciencias, deben complementar sus notas de observación, reflexionando lo que acaban de observar y considerando lo que ya se sabe del fenómeno que observamos.
Esto lo lograrán investigando en fuentes impresas, como una enciclopedia, una revista de divulgación científica o su libro de texto de Ciencias 3. Al complementar sus notas, lo más recomendable es que la transcriban para que puedan organizarlas e integrarlas mejor. Pueden comenzar de la siguiente manera. El método de separación de mezclas que utilizamos se llama cromatografía y las tintas de los marcadores son las mezclas que se pueden separar. Pueden continuar con la descripción del procedimiento que siguieron, tratando de explicar las causas y consecuencias de lo que observaron y utilizando la información que investigaron. Por ejemplo, la tinta del marcador de agua se separó con el agua porque se disuelve en ella, mientras que la tinta del marcador permanente no se separó porque es soluble en alcohol. Observen que en este ejemplo ya se incluyeron oraciones que expresan simultaneidad a través del nexo mientras. También hay una oración causal. La tinta del marcador permanente no se separó porque es soluble en el alcohol. No olviden revisar la ortografía y la puntuación para asegurarse de que sus notas son comprensibles y pueden ser utilizadas más adelante para escribir su informe de experimento científico. Recuerden que las notas de observación describen el proceso de investigación del fenómeno observado, así que no omitan ningún detalle e incluyan la información de las teorías o experimentos de investigadores reconocidos. También es conveniente que utilicen oraciones que expresen simultaneidad, causa y efecto. Incluyan oraciones consecutivas, utilizando expresiones como primero, luego, enseguida, posteriormente, entre otras. Otra característica importante que no deben pasar por alto es la medición de lo que observan. Antes de finalizar nuestra sesión, les proponemos el siguiente reto. Busquen sus prácticas de laboratorio de ciclos anteriores y observen qué características de las que mencionamos en esta sesión están presentes en sus notas que realizaron. Traten de reescribirlas de manera organizada y comprensible en su cuaderno u hojas blancas. Si no pudieron encontrar sus prácticas de laboratorio, pueden hacer sus notas de experimentos científicos, observando algún fenómeno o suceso que les llame la atención. Puede ser la salida o puesta del sol, la cocción de algunos alimentos, incluso su rutina de acondicionamiento físico. Si por alguna razón no pudieron escribir todas sus observaciones, les proponemos que busquen en internet algún video donde realicen este o cualquier otro experimento e intenten de nuevo elaborar sus notas de observación de un experimento científico. También pueden consultar en su libro de texto de lengua materna el aprendizaje esperado. Elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica para ampliar su conocimiento del tema. Nuestra sesión ha llegado a su fin. Sin embargo, todavía nos queda mucho por aprender. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.